Desde el nacimiento del psicoanálisis a manos de Sigmund Freud, la corriente psicodinámica ha ido evolucionando y variando, surgiendo diferentes escuelas y tradiciones que o bien se separaban totalmente o bien seguían la estela del psicoanálisis clásico, pero introduciendo novedades. Sin embargo, existió un autor que creía que dicha evolución había propiciado un alejamiento de los pilares básicos del psicoanálisis y propondría volver a los orígenes, haciendo una relectura de la obra freudiana. Se trata de Jacques Lacan, uno de los grandes exponentes del psicoanálisis en Francia, país que aún conserva una gran tradición en esta corriente de la historia de la psicología. En este audiolibro podrás encontrar una serie de 85 frases de Jacques Lacan con el fin de comprender mejor su pensamiento. Número 1. Solo los idiotas creen en la realidad del mundo. Lo real es inmundo y hay que soportarlo. Lacan consideraba que el ser humano no es capaz de identificar y expresar lo real de su psique y del mundo, siendo esto, de hecho, lo que desconocemos. Nos limitamos a actuar a través del simbolismo para intentar reproducir parte de lo real o inconsciente a través del consciente. La verdad es insoportable e incompatible con el yo. Número 2. La verdad es el error que escapa del engaño y se alcanza a partir de un malentendido. Número 3. Si Freud centra las cosas en la sexualidad, es porque en la sexualidad el ser parlante balbucea. Lacan propugnaba un regreso a lo freudiano. Considera que en lo sexual se puede encontrar elementos que se alejan de lo racional y del pensamiento para centrarse en lo inconsciente, pudiendo llegar a revelar la verdad. Para él, en la sexualidad pueden hallarse retazos del inconsciente. Número 4. El deseo siempre es deseo. Nuestras pulsiones y fantasías no dejan de serlo, sino que permanecen como tales. Si uno parece cumplir su objetivo, aparece otro que le sustituya. Número 5. Nada satisface el deseo del todo, al igual que en la frase anterior. En esta, Lacan nos indica que hagamos lo que hagamos para intentar satisfacernos, nuestros deseos y pulsiones no van a dejar de existir. Número 6. La verdad solo puede ser explicada en términos de ficción. Para Lacan, la realidad es todo aquello que desconocemos y que nos resulta imposible de reconocer ni expresar con lenguaje, siendo nuestra percepción y expresión una ficción elaborada mediante el simbolismo. Número 7. La estructura del inconsciente es similar a un lenguaje. El lenguaje suponía para Lacan un elemento de gran importancia a la hora de entender la psique, siendo un elemento simbólico que permite intentar vincular lo consciente y lo inconsciente. Número 8. Usted podrá saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó. No podemos saber cómo llegan a los demás las informaciones que les transmitimos o cómo van a ser estas interpretadas. Número 9. El deseo tiene lugar en esa repercusión que surge de articular el lenguaje al nivel del otro. El hecho de conectar el lenguaje al nivel de nuestro interlocutor provoca en este cierta atracción. Número 10. ¿Puede existir algo que justifique la fidelidad que no sea la palabra empeñada? Sin embargo, la palabra empeñada muchas veces es empeñada a la ligera. Si no se le empeñase así, es probable que se le empeñara mucho más raramente. La palabra dada y el mantenimiento de esta son cosas difíciles de mantener, en muchas ocasiones ofreciéndose a menudo garantías sin que éstas se estén dando realmente. Número 11. Amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Una frase en la que el autor enfoca el amor como algo
en lo que ofrecemos lo que nos falta, sabiendo que el uno no puede completar al otro por completo, y que si intentamos llenar nuestros huecos con alguien, ese alguien deja de ser persona para ser objeto. A pesar de ello, se va a intentar el entendimiento mutuo. Número 12. El amor siempre es recíproco. Esta frase no se refiere a que siempre que alguien ame a otra persona, ésta la va a amar también. Con ella, el autor intenta indicar que la persona que ama a otra encuentra algo en ella que es lo que hace que la ame, de manera que el hecho de amarla es en parte porque ésta tiene algo que el que le ama puede percibir. Número 13. La relación sexual concluye con lo real. En esta frase Lacan nos habla de nuestra parte de pulsiones e inconsciente, que se desvela en la sexualidad y las relaciones con los demás. Número 14. La falta genera el deseo. La ausencia o falta de algo en nosotros mismos es para Lacan lo que genera que deseemos algo o a alguien. Número 15. Solo se siente culpable quien cedió en su deseo. Para Lacan, la culpabilidad proviene de no cumplir o buscar una forma de cumplir con sus deseos e instintos, cosa que provoca arrepentimiento. Número 16. Cuando el ser querido va demasiado lejos en la traición a sí mismo y persevera en el engaño de sí mismo, en amor no lo sigue más. En esta frase Lacan nos habla de la comunicación entre inconscientes y de la importancia de permanecer fieles a sí mismos. Número 17. No eres tú, eres lo que en ti inventa mi deseo. Explicación de Lacan para el amor y las relaciones afectivas. Lo que atrae no es la persona en sí, sino lo que ésta provoca en uno mismo. Número 18. Mejor que renuncie quien no puede unir a su horizonte la subjetividad de su época. En esta frase nos indica la relevancia de tener en cuenta el contexto y cómo afecta a la psique el momento y las creencias propias de la época en la que nos toca vivir. Número 19. Pensamos que pensamos con nuestros cerebros, pero personalmente yo pienso con mis pies. Esa es la única manera por la que puedo entrar en contacto con algo sólido. En ocasiones pienso con mi cabeza, como cuando con algo, pero he visto suficientes encefalogramas para saber que no hay indicios de pensamientos en el cerebro. En esta frase Lacan nos estimula a hacernos ver la necesidad de confrontar el mundo y vivirlo en vez de razonar sobre él. Número 20. De una herida lo que importa es la cicatriz. Lo pasado ya ocurrió, pero los efectos que han dejado en nosotros van a provocar que nos comportemos y pensemos de determinada manera. Número 21. Cuando estamos ante algo imposible, solo queda un cambio, hacerlo. Lo imposible está para hacerse, no es para prometerse. Claro que tiene un requisito: no retroceder ante el deseo imposible que nos habita. Lacan intenta hacer ver lo importante que resulta no reprimir los propios deseos y pulsiones de cara a alcanzar lo deseado. Número 22. Echar mano del uso de lo simbólico es el único camino que tiene el proceso analítico para penetrar el plano de la identificación. Lo simbólico es expresado mediante la palabra, siendo el lenguaje el medio por el que la persona registra desde lo consciente lo que vive y lo que siente. Es el único medio por el que es posible intentar penetrar en la psique del paciente. Número 23. El analista no es el que sabe. Quien sabe es el analizante. En la relación terapéutica, quien tiene el verdadero conocimiento de la situación y en quien ocurren los conflictos a tratar es el paciente, mientras que el terapeuta solo tiene un conocimiento fragmentado según lo que éste relate. Número 24.
El principio del placer reside en no hacer nada, de hacer lo menos posible. Para Lacan, el placer se entiende como evitación del sufrimiento a través de reducir el nivel de tensión y frustración, a la vez que se evita la reducción del nivel de energía. Número 25. Es común que lo obvio pase desapercibido. Precisamente por obvio, el significado de esta frase hace referencia a que a menudo ignoramos los motivos reales de algo por el simple hecho que son obvias y evidentes. Número 26. Únicamente el amor es quien puede hacer condescender el goce al deseo. El goce es entendido por Lacan como resultado del principio de muerte, que busca un aumento de la activación, que nos produce placer a pesar de que en condiciones normales dicho aumento no sería aversivo. Número 27. La estructura del inconsciente es similar a un lenguaje. Para Lacan, el lenguaje, a pesar de ser un elemento simbólico, permite una aproximación al inconsciente, precisamente porque tiene una estructura semejante a él. Número 28. De lo único que hablamos todos es de nuestro propio síntoma. Las personas hablamos desde nuestro mundo interior y expresamos a través del lenguaje nuestra percepción del mundo, nuestras carencias y nuestras dificultades. Número 29. La castración podría definirse como la negación de ese goce con el fin de lograr avanzar en la escala inversa de la ley del deseo. El miedo a la castración es un concepto psicoanalítico ampliamente conocido. En esta frase, Lacan lo identifica como el mecanismo con el que evitamos expresar nuestras pulsiones, especialmente las vinculadas a la activación y a la pulsión de muerte. Número 30. La narración, en efecto, duplica su drama a partir de los comentarios, sin los cuales ninguna puesta en escena sería posible. La narrativa, la historia y el discurso de cada persona se ve aderezada por las aportaciones ajenas, las cuales a su vez le dan contenido. Número 31. El síntoma es una metáfora. Para Lacan, la metáfora es una forma de mecanismo de defensa que se identificaría con la condensación, en el que se sustituye un significante por otro, con el que mantiene relación de semejanza. Los síntomas de un trastorno hacen lo mismo al ser una reacción que sustituye a algún elemento de la psique, el cual se asemeja de algún modo. Número 32. Todo arte se caracteriza por un cierto modo de organización alrededor de un vacío. El arte y la palabra son elementos simbólicos que tratan de organizar el caos y la verdad, aun cuando ésta es desconocida. Número 33. Un analista no sabe lo que dice, pero debe saber lo que hace. El papel del analista para Lacan es el acceder a lo inconsciente del paciente para sacarlo a la luz, a través de la palabra. Número 34. La primera virtud del conocimiento es la capacidad de enfrentarse a lo que no es evidente. Si bien no hay que ignorar lo evidente, conocer supone enfrentarse a lo desconocido con el fin de experimentar y obtener información de ello. Número 35. No hay sujeto si no hay significante que lo funde. En esta frase Lacan hace referencia al otro, el cual configura el yo. Número 36. Si usted ha comprendido, seguramente esté equivocado. Esta frase puede hacer referencia a la imposibilidad de percibir la realidad por completo, debido a que el uso del lenguaje supone el uso de signos, los cuales excluyen a su vez los significados contrarios. Número 37. El analista no hace sino devolverle al analizante su mensaje invertido, como si se tratara de un espejo. El analista trabaja por extraer y sacar a la conciencia el significado inconsciente de lo planteado por el paciente en su mensaje. Número 38. La realidad es el soporte para la fantasía del neurótico. Las neurosis se generan principalmente
por el funcionamiento inadecuado de los mecanismos de defensa y en la represión de instintos, siendo la realidad inconsciente lo que acaba produciendo el síntoma. Número 39. La mujer no existe. Esta extraña frase hace referencia a que para Lacan, tanto hombres como mujeres, tenemos una representación mental que se caracteriza como masculina, siendo la femenina identificado con el otro. No es que no existan mujeres, sino que para él no existe como generalidad simbólica. Número 40. El arte y la palabra existen comúnmente para ocultar la falta. Lo simbólico no es capaz de expresar con totalidad lo real, si bien la presenta en parte. Número 41. Toda relación se basa en una cierta relación entre dos saberes inconscientes. Las vinculaciones que formamos están basadas en las relaciones que establecemos a nivel inconsciente. Número 42. Es tan irresistible la atracción por la utilidad que podemos observar personas dispuestas a cualquier cosa por el placer de dar sus comodidades a quienes tienen la idea de que no podrán vivir sin su auxilio. Lacan vincula la generosidad y el altruismo con la necesidad de ser útil. Número 43. Como la intimidad se hace insoportable, existe entonces la extimidad. La intimidad, lo real, es insoportable para el propio yo, según Lacan. Solo reconocemos lo de afuera. Número 44. Ustedes pueden considerarse lacanianos si así lo quieren. Por mi parte, yo me declaro freudiano. Lacan destaca por declararse freudiano. A pesar de que algunos de los aspectos que trabajan eran interpretados de una forma algo diferente. Número 45. Lo real es lo que se resiste a ser simbolizado de forma absoluta. Esta frase resume el concepto real de Lacan. Número 46. Es cierto solo en la medida en que lo seguimos. Lo que consideramos cierto es aquello que te va a hacer actuar. Cuando dejamos de seguirlo, deja de ser algo cierto. Número 47. Desde Freud, el centro del hombre ya no es más lo que pensamos que era. Ahora tenemos que salir de ahí. La visión del psicoanálisis supuso una forma de ver al ser humano, surgiendo nociones como la de inconsciente fundamentales para Lacan. Esta visión permite cambiar el foco de atención hacia los aspectos pulsionales y dejar atrás otras concepciones. Número 48. Debajo del significante no hay nada. La relación entre significado y significante para la visión lacaniana. Número 49. Si existe un objeto de tu deseo, ese no es otro que tú mismo. Para Lacan, el deseo es la búsqueda de algo que nos falta y que deseamos rellenar con lo que realmente deseado es suplir dicha falta. Número 50. El amor es básicamente querer ser amado. Esta frase recoge que en el amor siempre hay el deseo de ser correspondido, siendo este para Lacan el núcleo del amor. Número 51. El diálogo en sí mismo es un rechazo a la agresión. La palabra es vista como mecanismo para sublimar las pulsiones agresivas. Número 52. El sujeto está sujeto al deseo. Para Lacan, el ser humano siempre está en conflicto con sus deseos. Número 53. Las palabras es la muerte de las cosas. Como representación de lo simbólico, la palabra supone realidad parcial, a la vez que no permite la expresión entera de lo instintivo. Número 54. Los no incautos yerran. El no incauto suele actuar a base a la razón y la lógica, elementos que se circunscriben a lo simbólico e ignoran lo inconsciente. Número 55. Los ensueños están pintados como rompecabezas. El sueño es para Lacan lo imaginario, que permite la expresión de parte de lo real en lo simbólico. Número 56.
Un sujeto es un significante para otro significante. Las personas son para otras personas no solo elementos como significados, sino que forman parte de la estructuración de la realidad, a la hora de dotar de significado a las cosas a través de la palabra. Número 57. Se puede amar a alguien no solo por aquello que tiene, sino literalmente por aquello de lo que carece. Esta frase hace referencia a que el amor no tiene por qué darse solo ante la presencia de algo que nos atraiga, sino que puede amarse también por la ausencia de algo que nos dañe. Número 58. Somos seres con la capacidad de desear, pero siempre incompletos. De ahí surge nuestro caminar. El hecho de estar incompletos y desear completarnos es lo que nos mueve. Número 59. El psicoanálisis es un instrumento sumamente eficiente y debido a que cada día gana más prestigio, está en peligro de ser utilizado con un propósito distinto para el que fue creado, y de esa manera podemos degradarlo. En esta frase, Lacan refleja su creencia de que distorsionar los pilares básicos del psicoanálisis puede provocar la degradación del paradigma psicoanalítico. Número 60. Ser psicoanalista es sencillamente abrir los ojos ante la evidencia de que no hay nada más disparatado que la realidad humana. En esta frase Lacan refleja su opinión respecto a la psique humana, que es algo complejo y difícilmente comprensible. Número 61. Dejando a un lado las posibles reservas, un relato ficticio tiene incluso la ventaja de revelar una necesidad simbólica de forma más pura en cuanto la podemos hacer pasar por arbitraria. La ficción incorpora cierto elemento de imaginación, que a su vez es reflejo de la inconsciencia. De este modo, una narración ficticia puede llegar a reflejar una necesidad o una pulsión real del paciente. Número 62. ¿Qué importa cuántos amantes puedas tener si ninguno de ellos puede darte el universo? Da igual con quién estemos. Todos somos seres incompletos que no podemos ser completados por nadie más. Número 63. La razón por la que vamos tras la poesía no es esa búsqueda de la filosofía, sino más bien el desmantelamiento de la filosofía. La poesía es un elemento simbólico que puede penetrar, representar e interpretar a la persona, sus impulsos y pasiones. De este modo, Lacan considera que desmantela la filosofía en cuanto éste intenta ofrecer una explicación al mundo, de una manera más cercana a lo consciente. Número 64. La relación sexual no existe. Con esta frase, Lacan indica que considera que no hay un verdadero entendimiento del acto sexual. Número 65. El sujeto no habla sino que es hablado. El yo es una parte de la psique que es hablada por el inconsciente y no al revés. Número 66. Los síntomas, eso que usted cree conocer de las otras personas, le puede parecer irracionales, pero es debido a que usted los toma de manera aislada y desea interpretarlos de manera directa. Los síntomas que se analizan pueden parecer extraños desde fuera, pero resultan comprensibles si se entiende a la persona desde manera holística. No podemos entender el padecimiento de los demás si intentamos separar los síntomas del resto del contexto que lo rodea. Número 67. La vida va por el río tocando de vez en cuando la costa, parándose un rato aquí y allí sin comprender nada. El principio del análisis es que nadie puede comprender nada de lo que ocurre. La idea de la unidad de la vida humana me ha producido siempre el efecto de una mentira escandalosa. Una reflexión respecto a la vida, indicando la falta de comprensión de la mayor parte de lo que vamos a vivir. Número 68. Pienso donde no soy, luego soy donde no pienso. De nuevo, la confrontación entre consciente e inconsciente, siendo para Lacan el segundo lo que nos hace ser. Número 69. El psicoanálisis no es, por un lado, una fe, pero por otro tampoco me gusta llamarlo una ciencia. Digamos que es una práctica y que trabaja sobre lo que no está bien. Lacan expresa su concepción de lo que supone el psicoanálisis.
Número 70. Si en algún punto el psicoanálisis aclara algunos hechos de la sexualidad, no lo hace en función de la propia realidad de estos actos, ni en su carácter de experiencia biológica. La sexualidad es un tema frecuentemente trabajado y parte nuclear del psicoanálisis, especialmente del freudiano. Sin embargo, el punto de vista que ofrece este paradigma no se refiere al propio acto en sí, sino a sus elementos simbólicos y a su desarrollo. Número 71. Te amo, pero inexplicablemente, y debido a que amo algo más de ti que tú, entonces te mutilo. Esta frase hace referencia a la vinculación entre personas y a la relación entre lo que es la persona y lo que deseamos que sea, entre lo que es y lo que nos gustaría que completara. Número 72. La verdad tiene estructura de ficción. Al ser la ficción imaginación y vincularse está prácticamente a lo real. La estructura de ambas tiene semejanzas. Número 73. El deseo del hombre es el deseo del otro. En esta frase Lacan nos habla de una de sus concepciones propias, el del otro como la concepción de lo externo y el eje vertebrado de la estructura del yo. Número 74. El secreto por el cual la verdad siempre ha iniciado a sus amantes y por el cual ellos han accedido a sus senderos es que no es lo escondido donde ella entrega la mayor cantidad de verdad. Para Lacan, la verdad está oculta, en lo imperceptible, en lo inconsciente. Número 75. Cuando en el amor te pido una mirada, ese acto tiene por condena ser insatisfactorio de cualquier manera, porque nunca me observas desde donde yo te veo. Número 76. Cada persona tiene su forma de entender el mundo, de manera que es difícil que incluso en el amor se encuentre una concepción idéntica entre ambas personas. Número 76. Cuando en realidad se ama, esto no tiene nada que ver con el sexo. El amor y el sexo no tienen por qué ir vinculados para Lacan. Número 77. La ansiedad, tal y como nosotros la conocemos, tiene siempre una conexión con una pérdida, con una relación que tiene dos caras y puede desvanecerse simplemente al ser reemplazados por otra cosa, algo a lo que ningún paciente puede enfrentarse sin sentir una sensación de vértigo. Estas frases, Lacan relaciona la ansiedad con el miedo a la pérdida. Número 78. La vida posee un solo sentido, poder jugársela, y jugarse la vida tiene algo de apuesta. Esta frase nos habla de atrevernos a vivir a pesar de los riesgos. Número 79. Decir tiene algo que ver con el tiempo. La ausencia de tiempo es algo que se sueña, es lo que se llama la eternidad. Y ese sueño consiste en imaginar que uno despierta. Una reflexión respecto a lo que supone soñar. Se nos está hablando por un lado de lo consciente y simbólico, el decir, y de lo inconsciente, soñar. Número 80. El inconsciente es precisamente la hipótesis de que no se sueña solamente cuando se duerme. En esta frase Lacan indica que soñar, desear, es algo que hacemos continuamente y lo que nos rige a partir del inconsciente. Número 81. No obstante, la verdad analítica no es tan misteriosa, o que sea como un secreto, de modo que nos impida reconocer a la persona que puede dirigir su conciencia para ver brotar la verdad de forma espontánea. A pesar de que el análisis de la psique es complejo y complicado, es algo que resulta posible de conseguir. Número 82. El inconsciente, se dice, no conoce la contradicción. Es seguramente por lo que es necesario que el analista opere por algo que no haga su fundamento, sobre la contradicción. El análisis debe trabajar sobre el paciente de manera que no contradiga las pulsiones inconscientes del sujeto, puesto que el inconsciente no es contradecible. Número 83. No es necesario tener que esperar a Freud para acceder al conocimiento de que hay una parte de nuestras funciones psíquicas que están más allá de nuestro alcance consciente. Lacan indica de que el hecho de que existe algo inconsciente en nosotros puede o debería ser percibido fácilmente, debido a diferentes aspectos como los instintos o la intuición.
Número 84. Es deber del analista ocupar el lugar del muerto. Esta frase indica que quien analiza al paciente debe sustituir el motivo u origen del sufrimiento. Asimismo, el papel del analista es ayudar a que el paciente se exprese sin guiarle. Número 85. ¿Qué podría llegar a ser más conveniente, no obstante, que el gesto de poner las propias cartas boca arriba sobre la mesa? Esta frase nos habla de la capacidad de persuasión en la búsqueda de la verdad.